Mi nombre es Aránzazu Fernández Rodríguez, soy coordinadora del área de prevención universal y selectiva de la Fundación CESPA Proyecto Hombre de Asturias y miembro de la Comisión Nacional de Prevención de Drogodependencias de la Asociación Proyecto Hombre. El título de mi ponencia es La prevención en Proyecto Hombre, pasado, presente y futuro. Desde los inicios, en 1984, la labor de Proyecto Hombre ha estado centrada especialmente en el ámbito de la asistencia y el tratamiento a personas en situación de drogodependencia. El diseño de intervenciones dirigidas a adolescentes con consumos de drogas fue una primera toma de contacto con el desarrollo de iniciativas preventivas, sobre todo en el contexto familiar, a través del desarrollo de escuelas de padres y madres, y en el contexto escolar, a través del desarrollo de iniciativas de formación dirigidas al profesorado y a las asociaciones de padres y madres. Como comentaba, este fue el primer contacto con el área de prevención y fue el detonante para que desde esta institución se pusiera en marcha todo un mecanismo que posibilitara el diseño de una estrategia de intervención en este ámbito. Es en 1999 cuando se crea la Comisión Nacional de Prevención. Esta comisión, el propósito inicial de esta comisión era estructurar de manera sólida y clara una metodología de trabajo en este nuevo ámbito de intervención y además impulsar el diseño de programas preventivos en distintos contextos de intervención. Todo ello con el propósito de dar respuesta a las distintas demandas que estaba recibiéndose no solo a nivel de Asociación Proyecto Hombre, sino también en los distintos centros de Proyecto Hombre en el territorio nacional por parte de instituciones y entidades que requerían la implicación de diversas organizaciones en el desarrollo de intervenciones preventivas especialmente dirigidas a la población juvenil. La Comisión Nacional está compuesta por profesionales de los distintos centros de Proyecto Hombre con una amplia experiencia de trabajo y formación en el ámbito de la prevención de drogodependencias. Asimismo, cuenta con asesores y asesoras externas que en momentos puntuales acompañan en el diseño de los programas. Este tipo de profesionales son del ámbito de las instituciones académicas o del ámbito de la administración pública y son especialistas en este ámbito con reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. El objetivo de la prevención que desarrolla Proyecto Hombre fundamentalmente es, por un lado, prevenir o formar a las personas para que sean capaces de afrontar situaciones de riesgo relacionadas con los consumos de drogas y también para que desarrollen hábitos de vida saludable. Hay varias características que hacen que la prevención en Proyecto Hombre tenga una seña de identidad y sea diferenciadora con el resto de entidades que trabajan en este ámbito. Quizás la principal característica es el trabajo en red. Para Proyecto Hombre el trabajo en red es una cuestión fundamental. Todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad y con la implicación de distintos agentes sociales para trabajar en este ámbito es uno de los elementos centrales del trabajo de todos los programas que se diseñan en este área de actuación. Teniendo en cuenta que esta es una de las características principales, surgen dos elementos esenciales en el diseño de las intervenciones, ¿no? Por un lado, el papel del equipo de profesionales de Proyecto Hombre, que es el encargado de planificar y coordinar y acompañar a los distintos agentes sociales en la implantación de las distintas iniciativas preventivas, y por otro lado, lo que es la formación de todos estos agentes sociales para que sean capaces de llevar adecuadamente un proceso de implantación o de aplicación de los programas preventivos. Otro aspecto fundamental en las iniciativas de prevención promovidas desde Proyecto Hombre es la unidad familiar. ¿Qué significa esto? Para Proyecto Hombre, la unidad familiar es el espacio en el que llevar a cabo las distintas iniciativas, y esto se refleja claramente en los programas de prevención universal y selectiva, donde las familias son una parte más de la población destinataria de las intervenciones y no unos meros acompañantes de sus hijos o hijas, ¿no? También lo podemos ver en los programas de prevención universal desarrollados en el contexto escolar, donde el componente familiar es uno de los componentes familiares de estos programas.
Otra de las cuestiones que constituyen una seña de identidad de los programas de prevención de Proyecto Hombre es la metodología de trabajo. Todo proyecto o todo programa o toda actuación preventiva que se pone en marcha surge de una necesidad detectada, bien a través de los centros de Proyecto Hombre, bien a través de la asociación o bien una necesidad detectada por distintos colectivos sociales o instituciones. Esa demanda es analizada a través de la Comisión Nacional de Prevención y a partir de ahí se pone en marcha pues un trabajo que lo que intenta es que se haga una intervención que dé respuesta a esa necesidad, pero con calidad, en base a la evidencia científica disponible en ese momento. Una vez que el programa está diseñado, se inicia una fase de pilotaje a través de los distintos centros de Proyecto Hombre en el territorio nacional, con el fin de detectar errores o desajustes que se puedan estar produciendo en la intervención. Una vez que finaliza el proceso de pilotaje, se incluyen o se modifican los aspectos del programa que se considera oportunos en base a ese resultado del pilotaje y se lleva a cabo una aplicación definitiva del programa y una evaluación externa del mismo para evaluar los resultados de ese programa, siempre en colaboración con instituciones del ámbito de las universidades o con otras consultorías especializadas. Como comentaba anteriormente, el inicio en el ámbito de la prevención de drogodependencias por parte de Proyecto Hombre se sitúa en el año 1999. A lo largo de estas 2 décadas se ha trabajado de manera continua e intensa en este área de intervención, llegando a consolidarse una estructura sólida y estable, no solo a nivel de Asociación Proyecto Hombre, sino también en los centros de Proyecto Hombre distribuidos a lo largo del territorio nacional. De hecho, en la actualidad son 27 los centros de Proyecto Hombre que cuentan con un área específica de prevención y repartidos en 12 comunidades autónomas diferentes, con un total de unos 90 profesionales especializados en este ámbito de intervención. Esta experiencia acumulada de trabajo permite que en la actualidad Proyecto Hombre cuente con una amplia variedad de programas desarrollados en los principales contextos de intervención: el contexto escolar, el contexto familiar y el ámbito laboral, y también en los 3 niveles de intervención preventiva establecidos: prevención universal, prevención selectiva y prevención indicada. Por lo tanto, podríamos decir que en la actualidad Proyecto Hombre aborda la prevención de drogodependencias en toda su complejidad y desde una visión muy global. Voy a pasar ahora a describir de manera resumida los distintos programas que Proyecto Hombre tiene en el ámbito de la prevención de drogodependencias en la actualidad. El primero de los programas que quiero mencionar es un programa que se desarrolla en el contexto escolar y es el primero que se inició su desarrollo en el año 1999. De hecho, el contexto escolar es el espacio en el que la mayor parte de los esfuerzos que Proyecto Hombre realiza en prevención de drogodependencias se llevan a cabo. En este año, en 1999, se diseña un programa de prevención escolar y familiar denominado Entre Todos, que es una adaptación de un programa denominado Construyendo Salud, que fue elaborado por María Ángeles Luengo y su equipo de colaboradores de la Universidad de Santiago de Compostela. Este programa, Construyendo Salud, a su vez, es una adaptación del programa norteamericano Life Skills Training de Botwin, que es uno de los programas con un amplio historial de desarrollo y de evaluación a lo largo de los últimos 30 años en el contexto de la prevención escolar. El programa Entre Todos se basa en un modelo de influencia social que entiende que el desarrollo de la competencia social individual actúa o es un elemento clave para prevenir los consumos problemáticos de drogas en la adolescencia. Bajo esta premisa, lo que se pretende a través del programa es trabajar las competencias a nivel individual, que mejoren la autogestión en aspectos relacionados con la autoestima, el autoconcepto, el autocontrol. Por otro lado, aspectos relacionados con las competencias sociales para mejorar, por ejemplo, habilidades sociales, habilidades de interacción social, habilidades de comunicación y, en último lugar, trabajar las actitudes hacia estilos de vida saludables. El programa Entre Todos, en su diseño inicial, se dirigía a la etapa de educación secundaria obligatoria, concretamente a primero y a segundo de la ESO.
Posteriormente se fue ampliando este programa, llegando en el año 2006 a abarcar toda la enseñanza secundaria obligatoria, incluso quinto y sexto de primaria. Es en el año 2014 cuando desde Proyecto Hombre se inicia un proceso de revisión y de actualización de este programa, pasando el programa Entre Todos a denominarse Programa Juego de Llaves y en este caso a abarcar toda la educación obligatoria, es decir, tanto la etapa de educación primaria como la etapa de educación secundaria. El programa de Juego de Llaves es un conjunto de herramientas cuyo objetivo es promover la adopción de estilos de vida saludables y prevenir los consumos abusivos de drogas. Este programa se dirige tanto al profesorado como al alumnado como a las familias. Para ello consta de actividades que el profesorado desarrolla en el aula a lo largo de un curso escolar con su alumnado. Por otro lado, actividades dirigidas a las familias que son desarrolladas por el personal técnico de Proyecto Hombre y finalmente acciones de tipo formativo dirigidas al profesorado para que sea capaz de aplicar de manera adecuada el programa en el aula y toda una serie de acciones de acompañamiento y de orientación y de asesoramiento para la aplicación en el aula del programa por parte del personal técnico. Posteriormente, y con el propósito de continuar avanzando en el diseño de programas dirigidos a menores y adolescentes, se diseña el programa de prevención selectiva Rompecabezas. Este programa va dirigido a adolescentes que ya presentan una serie de factores de riesgo importantes en relación a los consumos abusivos de drogas. Por factores de riesgo podemos pensar en menores que ya tienen alguna experiencia de fracaso escolar o de absentismo, que conviven en familias con una estructura poco estable o que incluso tienen unas pautas educativas no adecuadas, que están empezando a tener algún consumo experimental de sustancias, que tienen un ocio desestructurado y vinculado fundamentalmente al consumo de sustancias o que incluso su grupo de iguales de referencia ya están teniendo consumos de drogas. El programa Rompecabezas es una herramienta adecuada, sobre todo para profesionales de la educación que trabajan en el ámbito de la formación ocupacional, por ejemplo, escuelas taller o programas de garantía juvenil, para profesionales que trabajan en la formación profesional básica o incluso para espacios como los centros de protección. El objetivo fundamental de este programa es prevenir el consumo abusivo de drogas en menores que, como comentaba anteriormente, ya tienen importantes factores de riesgo relacionados con esta problemática y escasos factores de protección. El programa contempla actividades dirigidas a los y las menores y también una guía de intervención en el contexto que está diseñada desde una perspectiva de prevención ambiental con lo que se pretende es ordenar o reestructurar los espacios en los que se desarrolla el propio programa de tal manera que se modifiquen las condiciones que puedan estar facilitando que se produzca un consumo de drogas. Además de los programas dirigidos a menores y jóvenes, Proyecto Hombre ha desarrollado una labor importante en el contexto familiar. Para Proyecto Hombre, la familia es un núcleo esencial con una función educativa y socializadora fundamental. Es en este espacio donde se transmiten valores y donde se transmiten pautas de comportamiento hacia los menores, ¿no? Por lo tanto, se conforma como un espacio idóneo para desarrollar programas preventivos. Sin embargo, en ocasiones los padres y las madres no se sienten capacitados para llevar a cabo esta labor preventiva, bien porque no tienen información sobre las drogas o otro tipo de comportamientos con potencial de abuso, como pueden ser los juegos de apuestas, los videojuegos o incluso el uso problemático de las TIC. Bien porque no tienen información, bien porque no tienen pautas de relación adecuadas con sus hijos o hijas, o incluso porque se sienten en situaciones de ansiedad para abordar esta problemática, puesto que es una cuestión que compromete la salud y el bienestar de sus hijos e hijas y les genera estados de ansiedad elevados. A través de los programas de prevención familiar, lo que pretende Proyecto Hombre es
formar a estas familias y darles información, herramientas y pautas para que sean capaces de llevar a cabo una labor preventiva adecuada en el seno familiar. En la actualidad, Proyecto Hombre cuenta, por un lado, con una escuela de familias en red. Es un espacio virtual, gratuito, dirigido a padres y madres que estén interesados en adquirir información, orientación, asesoramiento y pautas para llevar a cabo esta labor preventiva que comentábamos en sus hogares. Otro programa de prevención familiar que tiene Proyecto Hombre es el programa A Tiempo. En este caso estamos hablando ya de un programa de prevención familiar selectivo que va dirigido a familias que tienen hijos o hijas que ya están presentando consumos incipientes de drogas o que están en una situación de riesgo o vulnerabilidad en relación a esta problemática. Con este programa lo que se pretende es trabajar con las familias en la adquisición de habilidades y estrategias para afrontar las posibles situaciones problemáticas que se pueden estar generando en los hogares debido a este consumo problemático de drogas. Por último, y completando los programas de prevención universal y selectiva dirigidas a menores, jóvenes y sus familias, se encuentran los programas de prevención indicada. La prevención indicada, según el Observatorio Europeo de Drogas, es un tipo de intervención que va dirigida a personas que presentan indicadores que correlacionan con un alto riesgo de llegar a desarrollar una conducta problemática en relación a los consumos de drogas. Bien porque ya están teniendo algún tipo de consumo experimental o bien porque confluyen en esas personas una cantidad de factores de riesgo que les hacen ser población vulnerable en relación a este fenómeno. El objetivo de los programas de prevención indicada no es necesariamente prevenir la aparición de los consumos de drogas, sino que pueden considerarse también otros objetivos dentro de esta intervención preventiva, como reducir la frecuencia de consumo, reducir las problemáticas asociadas a este consumo e incluso intentar reducir las consecuencias en el ámbito de la salud para las personas, o la progresión hacia otros patrones de consumo más adictivos. Además, desde estos programas de prevención indicada se puede abordar no solo los consumos de drogas o otros comportamientos con potencial de abuso, sino también otras conductas de riesgo como pueden ser el absentismo escolar o la incursión en actividades delictivas por parte de los menores, etc. Los programas de prevención indicada van dirigidos a tres poblaciones destinatarias. Por un lado, a los chicos y chicas en edad adolescente o en la primera etapa de la juventud que presentan una serie de factores de riesgo relacionados con esta problemática. Otra de las poblaciones destinatarias son las familias de estos chicos y chicas que bien pueden estar incursos en los programas de prevención indicada o no. Es decir, en estos programas a veces trabajamos con las familias sin llegar a trabajar con los propios adolescentes. Y finalmente, el tercer colectivo poblacional son los educadores y educadoras que trabajan con menores que forman parte o que participan de los programas de prevención indicada. El desarrollo de la intervención en estos programas parte de una evaluación pormenorizada de la situación del menor y el contexto o el entorno en el que se encuentra, para a partir de ahí establecer una serie de objetivos que van a marcar el diseño de un plan de intervención individualizada. Normalmente las áreas de trabajo que componen este plan de intervención individualizada son las siguientes. Por un lado, el área relacionada con los consumos de drogas o con la conducta problema que haya motivado la participación del menor en estos programas. Por otro lado, el área formativo laboral. En este sentido se trabajarían aspectos relacionados con la orientación formativa y la orientación laboral, la vinculación del menor con el ámbito educativo o con el ámbito de formación ocupacional. El área de ocio y tiempo libre, aquí lo que se trabajaría es la adopción de estilos de ocio saludables por parte de los y de las menores y la vinculación con los recursos de ocio comunitarios. El área familiar, en este caso estamos hablando de revisar cuáles son las pautas relacionadas que se dan en las familias para tratar de mejorar el clima familiar, mejorar la comunicación familiar, el cumplimiento de las normas, etc. Y fundamentalmente esas serían las áreas de trabajo.
Además de los programas de prevención universal, selectiva e indicada dirigidas a menores, jóvenes y sus familias, Proyecto Hombre también realiza una labor preventiva en el ámbito laboral. Esta intervención en el ámbito laboral es un ámbito más reciente de trabajo dentro de Proyecto Hombre, aunque siempre ha estado muy presente dentro de los programas de tratamiento, puesto que la inserción laboral siempre ha formado parte o siempre ha sido un elemento esencial de la intervención terapéutica. Sin embargo, es en el año 2010 cuando desde Proyecto Hombre se crea la Comisión de Intervención en el ámbito laboral bajo 3 ideas fundamentales. La primera de ellas es que el empleo es para las personas, puede funcionar como un factor de protección o de riesgo en relación a los consumos problemáticos de drogas. Por otro lado, también el empleo es un elemento fundamental de cara a la inserción laboral de las personas que han estado en tratamiento por cualquier tipo de adicción. Y finalmente, porque el espacio de trabajo es un espacio idóneo para llevar a cabo intervenciones preventivas en el marco de la prevención de riesgos laborales. En los últimos años, diversos estudios se han parado a analizar las repercusiones que tiene el consumo de alcohol y otras drogas en los contextos y los entornos laborales, siendo una de las principales causas relacionadas con aspectos como la siniestralidad en el trabajo, como el absentismo laboral, como la baja productividad, etc. El marco de la prevención de riesgos laborales posibilita un espacio idóneo para llevar a cabo acciones preventivas dirigidas a la población trabajadora. Y desde esta perspectiva, Proyecto Hombre comienza su andadura, como comentaba anteriormente, en el 2010, fundamentalmente con 3 objetivos. En primer lugar, está desarrollando una labor importante de sensibilización en el entorno empresarial para que se lleven a cabo iniciativas de este tipo. En segundo lugar, otro de los ejes fundamentales del trabajo de Proyecto Hombre en este contexto es la formación de diferentes agentes sociales y de personal técnico, como pueden ser personal de sindicatos, mandos intermedios, etcétera, para que sean capaces de detectar situaciones problemáticas relacionadas con los consumos de drogas en el entorno laboral y tengan habilidades o pautas para manejar estas situaciones dentro de las empresas. Y el último eje sobre el que trabaja Proyecto Hombre en el entorno laboral es en el diseño de intervenciones globales dirigidas a empresas y para que sean desarrolladas dentro de las propias empresas. Todo esto le ha permitido trabajar en red y crear una estructura de coordinación importante con diferentes instituciones implicadas en este ámbito, como comentaba anteriormente, que pueden ser sector empresarial, sindicatos e incluso instituciones públicas que desarrollan su labor en el ámbito de la salud laboral. Resumiendo todo lo comentado anteriormente, podríamos decir que en la actualidad Proyecto Hombre cuenta con programas de prevención universal, selectiva e indicada dirigidos a menores y sus familias y que se desarrollan tanto en el contexto escolar como en el contexto familiar, y por otro lado cuenta con un amplio abanico de programas y de intervenciones dirigidas al contexto laboral. Para llevar a cabo todos estos programas, y como comentaba anteriormente, Proyecto Hombre cuenta con una estructura sólida, con una red sólida de profesionales ubicados en los distintos centros de Proyecto Hombre a nivel nacional. Como decía anteriormente, una de las características que identifica o que es una seña identitaria de los programas de Proyecto Hombre es justamente el trabajo en red. Entonces, no es solo esta red formada por profesionales de Proyecto Hombre quienes se encargan del desarrollo de estas iniciativas, sino también todos esos otros agentes sociales que son identificados como elementos fundamentales para la aplicación de los distintos programas. Para ello, y como comentaba también anteriormente, la formación es un elemento esencial que permite que estos agentes sociales se impliquen y corresponsabilicen del desarrollo de las intervenciones preventivas. Tanto es así que en el año 2008, desde Proyecto Hombre, se decide crear un aula virtual de formación complementaria a las acciones formativas que ya se estaban desarrollando desde los centros de Proyecto Hombre a nivel presencial. Esta herramienta permite o ha permitido llegar a un amplio abanico de profesionales y de agentes sociales que contribuyen a aplicar los distintos programas e iniciativas en los contextos que anteriormente comentaba. En la actualidad, en el aula virtual de formación,
cuenta con varias acciones formativas que permiten conocer los aspectos fundamentales a nivel teórico y metodológico para llevar a cabo intervenciones preventivas en el contexto escolar, familiar y laboral. Asimismo, el aula virtual sirve de soporte para el programa de prevención escolar y familiar Juego de Llaves, tanto para su etapa de educación primaria como para la etapa de educación secundaria. Es decir, es un espacio en el que el profesorado tiene a su disposición el manual de implementación del programa, en el que se estructura todos los contenidos a nivel teórico y metodológico de implementación, pero también las actividades a desarrollar con el alumnado, de tal manera que puede aplicarlas en un formato interactivo con su propio alumnado. Desde el inicio de la aplicación de los programas de prevención por parte de Proyecto Hombre y hasta la actualidad, según datos de los informes y estudios elaborados por la Asociación Proyecto Hombre entre el año 2000 y el año 2018, podemos decir que la intervención preventiva desarrollada desde esta institución ha alcanzado a más de 1,5 millones de personas. Concretamente, lo que tiene que ver con la prevención universal que se lleva a cabo en el contexto escolar y familiar, y teniendo en cuenta que aquí hablamos de menores, jóvenes, familias y profesorado, estos datos de alcance se sitúan en torno a 1 millón de personas. Si hablamos de la prevención selectiva, los datos son menores, como es lógico, pero hablamos de que se ha llegado a más de 100.000 personas. Y en el caso de los programas de prevención indicada, los datos se sitúan en torno a una población atendida de 35.000 personas. En lo que se refiere al contexto en el ámbito laboral, a la intervención en el ámbito laboral, y teniendo en cuenta que es un ámbito que no tiene la trayectoria que tienen en el tiempo que tienen los programas de prevención escolar y familiar, y que solamente tenemos datos a partir del 2017, los estudios y las memorias nos dicen que se han alcanzado a más de 10.000 personas trabajadoras en el ámbito de las empresas. A pesar de que estos datos son importantes y, como acabo de comentar, se ha alcanzado un nivel de población importante a lo largo de todos estos años, en Proyecto Hombre hay varios retos relacionados con la intervención en la prevención de drogodependencias. El primero de ellos es mejorar la visibilidad del trabajo que se desarrolla en este ámbito, ¿no? Sigue existiendo, a pesar de que ya se lleva trabajando 2 décadas en prevención de drogodependencias, sigue existiendo en el imaginario social esa vinculación entre Proyecto Hombre y los programas de tratamiento dirigidos a personas en situación de drogodependencia. Y aunque es cierto que esta visión ha cambiado entre los profesionales del ámbito de las adicciones, no se nota o no se aprecia que este cambio también se haya producido a nivel de población general. Quizás una de las cuestiones que es otro de los desafíos que tenemos desde la Comisión Nacional de Prevención, que pueden contribuir a esta mayor visibilización de las intervenciones preventivas, tenga que ver con mejorar la recogida de datos de los programas de prevención y su inclusión en las bases de datos y en los estudios e informes elaborados desde el Observatorio de Proyecto Hombre. También otro de los desafíos en línea con los anteriores y que tiene que ver con esa visibilización de la intervención preventiva de Proyecto Hombre está relacionada con la sensibilización y la concienciación social. Anteriormente comentábamos que una de las cuestiones que realiza Proyecto Hombre a nivel de prevención y que es un elemento esencial es la formación, pero también se ponen en marcha campañas de información y sensibilización dirigidas a la población en general y relacionadas con los consumos de drogas y otros comportamientos con potencial de abuso. Nuestro desafío en este sentido es que Proyecto Hombre llegue a constituirse o a posicionarse como una entidad clave en el desarrollo de este tipo de campañas a través de medios de comunicación. En relación con los programas, son varios los retos o desafíos a los que nos enfrentamos en el presente y en el futuro a corto y medio plazo. Por un lado, la incorporación y la actualización de los programas en base a las prácticas basadas en evidencia científica que van estando disponibles en función de las evaluaciones realizadas, y también en lo que tiene que ver con la mejora del proceso de incorporación del enfoque de género en los programas preventivos, de tal manera que se garantice que sean efectivos tanto para chicos como para chicas.
Otro de los desafíos en relación a los programas que nos planteamos es la ampliación de la cobertura de los programas de Proyecto Hombre, es decir, una mayor aplicación de los programas en el territorio nacional, pero también la búsqueda de estrategias que faciliten y que fomenten la participación, sobre todo de las familias, en los programas de prevención escolar y familiar. En el caso de los programas de prevención indicada, el reto en la actualidad es el diseño de una guía, de una propuesta de intervención teórica y metodológica basada en la evidencia científica que mejore la intervención que desde los centros de Proyecto Hombre se está dando o realizando con los menores, jóvenes y sus familias que tienen consumos de drogas. También en el ámbito laboral aparecen retos. Uno de ellos es la sensibilización al sector empresarial, fundamentalmente sobre la problemática relación que existe entre el consumo de alcohol y otras drogas y el entorno laboral. Y el otro de los retos que se plantean en este contexto es el diseño de intervenciones globales para ser desarrolladas en el marco de las empresas, adaptadas a sus necesidades y teniendo en cuenta sus propios factores de riesgo y protección, lo que permite contextualizar la intervención en mayor medida. A pesar de todos estos retos y lejos de suponer un desánimo para Proyecto Hombre, todos estos desafíos lo que hacen es impulsarnos a continuar trabajando, a intentar mejorar la calidad de nuestros programas y de nuestras intervenciones, siempre con la vista puesta en tratar de ser una respuesta de calidad para las necesidades que los distintos colectivos poblacionales tienen en relación con la prevención de los consumos problemáticos de drogas y otros comportamientos de abuso como los juegos de apuestas, los videojuegos o las TIC.